noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, activa la campanita de notificaciones, pone me gusta, haz los comentarios que quieras en el chat y en el perfil de comentarios. Además, podés hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas en el QR que te van a poner en la pantalla, o bien en el WhatsApp, que es 091-613-403, o en la página web de Caras y Caretas. Saludamos también a los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden que pueden compartir en su perfil, escribir los mensajes que deseen y elegir alguna de las reacciones que Facebook te permite. O si nos miran por Twitch o por X, también. Muchas gracias por estar ahí, por sus mensajes, por sus reacciones. Y por último, también a los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Como siempre, un saludo muy especial a los uruguayos y uruguayas que nos acompañan desde la diáspora, desde todos los rincones del mundo. Gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes semana a semana. En la noche de hoy vamos a hablar a fondo con el intendente de Montevideo, el economista Mario Vergara, y luego, por supuesto, vamos a compartir un café con nuestro querido colega y amigo Víctor Hugo Popi Avelando. Con Mario Vergara vamos a hablar de ya cumplido un año de su gestión como intendente, bueno, qué es lo que se ha logrado, cuáles son los planes a futuros, cómo analiza también la política municipal y si es posible también la política general. Siempre es un placer poder conversar con el intendente ahora, economista siempre, doctor Mario Vergara. Así que quédense con nosotros y ya conversamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Bueno, volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que se están sumando. Recuerden poner sus mensajes, poner me gusta. Tiene que haber muchos me gusta. No la mitad de me gusta de la gente que está en vivo. Eso no corresponde. Ponga su like, que no le cuesta nada, y deje los mensajes que desee, que lo vamos a ir leyendo. Tenemos el gusto de recibir una vez más en nuestro programa a Mario Vergara, intendente de la ciudad, del departamento de Montevideo. Exacto. Porque no es solo una ciudad Montevideo, tiene su parte rural también. El 60% es rural de Montevideo. Pero viste que uno lo mira y dice, la ciudad se come todo. Porque prima la lógica también de que Montevideo es la ciudad capital del Uruguay, ¿no? Que a veces se olvida, se soslaya la capitalidad. Pero hay toda una parte de la intendencia que tiene que ver con el Montevideo rural. Sin duda, sin duda. No hablamos nunca de eso. Podríamos darle un poquito. Algo. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre aquí conversando contigo y en contacto con la audiencia de todas esas redes y cosas que nombraste recién. Me superan, te las sabes todas de memoria. Y sí. Ahí ocupás una parte de cabeza en todo eso. Y la persona que tenemos una cabeza tan limitada somos la cuarta parte. Montevideo rural es el 60% del territorio y además ahí en la parte productiva del Montevideo rural es muy importante. Se produce el 40% de las frutas y verduras que consumimos los uruguayos. Y efectivamente era algo que quizás históricamente en la intendencia tenía un lugar más secundario. Había una unidad ahí en el cuarto nivel del organigrama, que era una unidad de Montevideo rural, que nosotros cambiamos el estatus institucional, generamos una división, que es de subir del cuarto al segundo nivel, dentro del Departamento de Desarrollo Económico, que es Desarrollo Rural. Se le han volcado recursos y tenemos un muy buen diálogo, intercambio permanente con todas las fuerzas vivas que involucran a los productores, que involucran al Montevideo rural, en un proceso que es desafiante, porque las tendencias que hoy vemos claramente en la zona del Montevideo rural es que hay áreas en donde está avanzando actividades no tradicionales en la zona, ¿verdad? La cercanía con el puerto, la ruta 5, la ruta 1, en fin, actividades de logística, también actividades para eventos, ¿no? Lugares para eventos, áreas deportivas, o sea, cosas que obviamente no eran tradicionales en lo que uno puede pensar como el suelo rural. Y hay un desafío ahí de la recategorización en los usos de suelo que estamos trabajando muy profesionalmente desde el Departamento de Planificación, que tiene que ver con nuevas directrices que
nos permitan adecuarnos a los nuevos tiempos, Y también pero salvaguardando Mm. la producción agropecuaria máxima, ahora que ahí está la UAM, ¿no? La Unidad Agroalimentaria. en el departamento de Montevideo no están permitidos los barrios de ese tipo privados y ese No, tipo, no. pero porque también hay presión de construir ese tipo Nosotros hemos sobre todo en sido... Canelones, pero claro, Montevideo no sé si no está autorizado. Montevideo históricamente Rechazó eso. y nosotros en particular en la campaña y después de la campaña dejamos en claro que no admitimos barrios privados. O sea, no quiere decir que no haya barrios de determinado... No es lo mismo. no es lo mismo, no es lo mismo. Canelones sí lo Pero en habilitó, Canelones, en Maldonado, en otros países, Maldonado departamentos del interior, del litoral también están. también, exacto. Pero Montevideo, barrios privados no. Eso fue una definición que Que tomamos se desde el mantiene inicio. firme, Es sin duda, sin duda. porque debe haber presiones ahí, demanda, La verdad te diría que que, creo que que es no, tan claro el mensaje que ya que no. no. No, siempre hay, digamos, planteos que implican, sobre todo ahora que hablamos del medio rural, que hay, claro, hay una expansión de la ciudad también en la parte inmobiliaria, en donde hay planteamientos de transformar suelo rural en suelo suburbano o urbano, que bueno, se analizan con mucho rigor desde el punto de vista técnico. Esas son definiciones en buena medida técnicas. El que no haya barrio privado es una definición política. Política, muy buena, por cierto. Bueno, yo la comparto. Mm, Hay un excelente trabajo, que bueno, ya se lo, de Marcelo Pérez, de la Universidad de la República, sobre este tema del crecimiento de los barrios privados. Es impresionante lo que ha avanzado ujú. eso fuera de Montevideo, ¿no? Sí, claro. Mario, vamos a situarnos un poco en la intendencia en este primer año de Bien, gestión. bien. Primer año de gestión, vos hiciste toda una campaña y fueron tus definiciones, además luego de asumir, marcando algunas prioridades muy claras, entre ellas me parece clarísima la de la limpieza, de hecho reclutando para la Intendencia de Ujú. Montevideo a Leo Berú, que era el que iba a ocupar una responsabilidad de gobierno a nivel nacional, que ya había hecho una experiencia de este tipo en Canelones, y luego además se reflejaron en una serie de solicitudes, de planteos en la Junta Departamental para que bueno, se permitiera cierto endeudamiento para determinadas cosas. Bueno, una de ellas es limpieza, Sí, pero también veredas, saneamiento, en fin. calle, sí. Me gustaría que nos hicieras una evaluación Bien, de estos 12 meses. Hay logros indudables, lo hemos tratado acá, por ejemplo, haber obtenido los votos para la mayor parte de los préstamos, sí. eso es indiscutible, porque implicó más negociación política con otros sectores, pero también hay demandas de la ciudadanía, hay números de aprobación que no cierran en algunos puntos todavía, Sí, claro. y me gustaría que hiciéramos una Bien, especie de puesta a punto sobre bien. esto. Primero en términos de cómo nosotros dibujamos la gestión de este primer año. Y es que estamos satisfechos de haber construido una plataforma que tiene al menos 4 ingredientes. El primero fue el ordenamiento financiero de corto plazo de la Intendencia. Todos éramos conscientes que el nivel de déficit en 2024 era muy alto y no podía sostenerse, que era imprescindible volver a niveles de déficit más históricos del gobierno departamental. Eso lo hicimos, hubo una reducción de un 75% del déficit operativo en 2025. Un segundo aspecto que para nosotros es fundamental, que fue la aprobación del presupuesto quinquenal. Hay que recordar que el primer año uno trabaja con el presupuesto anterior. Ahora tenemos un presupuesto formulado por nosotros, aprobado por la Junta, que refleja las prioridades. Nosotros decimos que las prioridades son las que marca la gente. La Intendencia periódicamente, cada 2 o 3 meses, hace un monitoreo de opinión pública en donde se le pregunta a los vecinos y las vecinas cómo evalúa las distintas políticas, que son un montonazo de tareas que hace la Intendencia. Muchas están bien valoradas o muy bien valoradas, pero claramente también esas encuestas te dan los aspectos más deficitarios. El primero, por lejos, era el tema de la limpieza de la ciudad y el manejo de los residuos. En segundo lugar, un poco lejos, los temas de movilidad y tránsito. Y ahí es donde entonces están las prioridades, las que marcó la gente. Y el presupuesto, Danilo siempre decía, el presupuesto es la expresión financiera de las políticas de gobierno.
El presupuesto refleja en la asignación de recursos estas prioridades. Prácticamente la mitad de los recursos del presupuesto van al desarrollo ambiental y el desarrollo y movilidad. El tercer ingrediente es el acuerdo que logramos con ADEOM, con los trabajadores, que fue dificultoso en el sentido de que, bueno, hay que negociar y negociar y negociar, pero afortunadamente llegamos a un punto de acuerdo. Se puede vivir sin convenio colectivo, pero es mucho mejor tener un convenio colectivo con reglas de relacionamiento laboral bien definidas. No quiere decir que no puedan surgir pequeños conflictos o rispidez en un lado o en otro. No es lo mismo procesar eso con un convenio colectivo que sin un convenio colectivo. Eso fue también un aspecto importante. Y el último es lo que mencionabas tú, el que hayamos logrado que en la Junta Departamental se votaran financiamientos por 260 millones de dólares en 4 planes: limpieza, saneamiento, calles y veredas, que como verás también reafirman las prioridades: limpieza y saneamiento, desarrollo ambiental, calles y veredas, movilidad, que fue, bueno, que necesitó, sí, votos de ediles de la oposición, que en un tránsito en donde nosotros desde el primer día tendimos puentes de diálogo con todos los ediles y edilas de todos los partidos, con los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, y bueno, un trabajo de mucha negociación, de mucha transparencia, de mucho talante de diálogo, de mucha escucha, porque se modificaron los planes a partir de propuestas que hicieron ediles de la oposición, bueno, que logramos el apoyo, el de saneamiento por unanimidad. Por lo tanto, aquellos ediles que dicen no hay que votar nada porque la Intendencia tiene que hacer las cosas con los recursos que ya tiene y se gestiona mal, o peor aún, quienes dicen ni un vaso de agua a Vergara porque el Frente tiene que volver, el Frente no puede volver a ganar la elección, o sea, pensando en una elección que va a ocurrir dentro de 4 años y soslayando las necesidades de la gente. Bueno, aún así, el plan de saneamiento, que fue la mitad de esos recursos, fue votado por unanimidad, inconsistente con el discurso. Los otros planes fueron votados por 4 ediles de la oposición que compartieron con nosotros la visión de que ahora es tiempo de hacer y que hay que priorizar las necesidades de la gente y que ya vendrán, sin dejar de ser oposición, pero que ya vendrán los tiempos para la disputa electoral. La elección ya pasó, la ciudadanía ya eligió quién debe gobernar Montevideo y los otros 18 departamentos, y ni hablar del gobierno nacional. Ahora es tiempo de hacer. Esa visión fue compartida por estos 4 ediles que dieron sus votos para aprobar el plan de limpieza, el plan de calle, el plan de vereda. Esa plataforma, creemos nosotros, ya está conformada y a partir de ahora es ejecutar, ejecutar y ejecutar. No nos tiene que quedar ni un peso de todo esto sin ejecutar, digamos, de un poco de manera caricaturesca, en calle, vereda, limpieza, saneamiento, porque es lo que la gente demanda con razón, ¿verdad? Mario, entonces, este primer año, capaz que, a ver si hago una buena síntesis, dedicaste este primer año a una gestión que es muy política, de conseguir los acuerdos, conseguir los votos en la Junta Departamental, resolver además los problemas de sanear las cuentas, dejar, digamos, una especie de, vamos a hacer una plataforma. Y a partir de ahora lo que a vos te queda es concretar, concretar, Sí, concretar. no quiere decir que en este año no se hayan hecho un montón de cosas, porque además de estas prioridades, la Intendencia tiene que seguir sosteniendo todas aquellas tareas que son bien valoradas por la gente. Estoy hablando de políticas sociales, de policlínicas, de políticas culturales, de políticas de turismo, espacios públicos, etcétera. Todo eso se ha avanzado también en el correr del año, pero creo que todos somos conscientes que de alguna manera los protagonistas de esto es cómo se transforma el sistema de recolección de residuos y los temas de limpieza de la ciudad y los temas de movilidad, en particular alrededor del sistema, del nuevo sistema de movilidad metropolitana, ¿no? La Intendencia comenzó este año, que en este año de gestión, a sustituir la metodología de disposición de residuos de los grandes contenedores a contenedores domiciliarios. Se han entregado ya a Más muchas, de 40.000. 40.000 familias, Exacto. básicamente, y
e incluso ahora se están retirando contenedores. Casi 1000 ya se retiraron. ¿Cuánto tiempo? Mm. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para completar ese procedimiento de Bien. sustituir los contenedores y de, Sí, que acá de que te llegue a todos? yo quiero primero poner este panorama. En las dos prioridades, los proyectos que están sobre la mesa son verdaderas transformaciones estructurales, no son Sí, parches. En materia de recolección de residuos, si querés después hablamos un poco de movilidad, no es un parche. Acá vamos a sustituir la metodología de recolección en prácticamente 500.000 de hogares en Montevideo, en el marco de un cambio también, bueno, de otras cuestiones de la ingeniería. Pero vamos a ir sacando de los 11.000 y pico de contenedores que había, ya retiramos 1.000 y vamos a retirar más de 7.000. Y vuelvo a decir, llevamos casi un 10% del total de hogares a los cuales vamos a llegar en este periodo con contenedores intradomiciliarios o intraprediales, o sea, en edificios, en cooperativas, en complejos habitacionales. Es un cambio sustantivo, porque los contenedores en la vía pública, que hace 20 o 25 años fueron parte de la solución, hoy todos tenemos claro que son parte del problema. Es un cambio de sistema estructural que lleva su tiempo. El haber aprobado el plan de limpieza en la Junta nos permite acelerar estos tiempos. Nosotros apuntamos a que el panorama completo va a estar en el correr de 2028, pero obviamente vamos a estar acelerando lo que queda de 2026, 2027 y 2028 para completar, vuelvo a decir, algo que es muy, muy integral, muy sustantivo de llegar casi a $500.000 de dólares. Porque esto no es solamente pararse en la esquina y repartir contenedores. Dicho sea de paso, hasta el momento contenedores que uno tiene que importar, ¿verdad? Porque no existía un stock de 300.000 contenedores. Ahora, afortunadamente, a raíz de esto, es que hay una empresa uruguaya que está empezando a producir contenedores, lo cual nos va a facilitar también el proceso porque ahí la provisión de los contenedores intradomiciliarios se va a poder hacer de manera más fluida y no en grandes compras al exterior. Y bueno, ya te digo, es cambiar un panorama muy integral y en total el proceso nos va a estar llevando estos 3 años para completar, ¿verdad? Pero quiero decir también que en los lugares donde este cambio ya ocurrió, la percepción de la gente ha cambiado notoriamente, notoriamente. Hay algo que ya estamos midiendo al respecto y además de que, bueno, Leonardo la, Berú deja... la percepción de la gente ha cambiado Sí, y objetivamente están más limpios. en las zonas donde se distribuyeron los contenedores, es seguro que es así. Sí, Sí, y además la gente lo transmite en los WhatsApp que quedan abiertos en cada una de las zonas y que Leo y su grupo contestan todos los días. Van a terminar locos, ¿no? Pero yo estaba diciendo también que no es solo ir a la esquina y hay repartir que expandir esa conducta en el sistema, ¿eh? hay que expandir esa conducta en Claro, el sistema sí. político. No, pero acá no es solo ir a una esquina y repartir contenedores. La gente de desarrollo ambiental llega al barrio antes que vayan los contenedores. Hay una preparación con las fuerzas vivas, con los vecinos. Hay temas de educación y de cultura del vínculo de los vecinos y vecinas con los residuos. Todos somos conscientes que, este, que, que hay conductas de montevideanos y montevideanas que tienen que adecuarse a los nuevos tiempos del cuidado ambiental. Y bueno, todo eso requiere, nosotros estamos trabajando en educación ambiental ya en una cantidad muy grande de centros educativos. Los contenedores domiciliarios incluyen también la posibilidad de clasificación, Así ¿no? es, así es. Parte del proceso es Son dos que tipos de en contenedores. donde es factible tener dos contenedores, hay un contenedor para el reciclado y otro contenedor para el resto de los residuos. Hace un ¿La tiempo, gente le da bola a eso? y sí, crecientemente, que es muy importante en el volumen. Montevideo hoy procesa 70% más de basura que hace 20, 25 años.
Y Leo Ru siempre nos dice que si recicláramos todo lo reciclable y compostáramos todo lo compostable, a la disposición final en Felipe Cardoso iría un volumen que es la mitad de la basura de la que va hoy, para que vean la magnitud del asunto. Y hoy la gente tiene que tener una tranquilidad, y es que si recicla, lo que está para reciclarse va a plantas y cooperativas de clasificación. Porque hace un tiempo se planteaba, bueno, ¿para qué voy a reciclar en casa si después va todo en el mismo camión para el mismo lado? Bueno, eso no es así. No solamente que van a plantas y cooperativas de clasificación, sino que además eso genera y tiene un potencial de generación aún mayor, cientos de puestos de trabajo de clasificación de residuos que le hacen bien no solo al ambiente, sino a las ecuaciones económicas y a la ciudadanía en general. En los lugares donde no se llegue con, Mm, con esta política de contenedores domiciliarios, pienso, yo sé que va a haber contenedores como prediales, ¿no? Para los edificios y eso, pero sí, hay eso es zonas, parte del mismo sistema. sí, pero hay zonas de mucha densidad, ¿no? De Sí, población. En esos lugares es, te pregunto porque no sé si sí, es sí. ciencia ficción o si es real, ¿se está pensando en que tengan códigos, que tengan mecanismos, Vamos a estar trabajando con cuestiones de tecnología y de última generación, digamos, con contenedores con chip, ¿verdad? Para que sean los vecinos los que tengan y solamente soterrar contenedores? en algunos lugares hay soterrado. Tienen que ser lugares muy específicos donde la ventaja sea muy clara, porque el soterramiento es muy costoso. Pero sí, ya hay algún contenedor soterrado, muy pocos aquí en la zona del centro y, del cordón, pero está planteado soterrados en otros ¿Y qué lados significa que tengan chip, por ejemplo? Que vos vas y y que que solo vas a poder abrirlo con un celular. con un código que tienen los vecinos y no todo el mundo. Y no alguien que pasa por la calle, ya sea porque necesite abrir el contenedor o porque adrede abre el contenedor para generar Pero esto me, basura, me que también genera pasa. esta pregunta, porque Sí, a la vez tenés una situación de calle que está todavía exacto. lejos de resolverse. Sí, Y por más que sea una afectación real de la convivencia, por más que sí, sí. también genere residuos, Trasunta una estamos hablando de gente situación, que está buscando a veces algo para para comer, comer, claro, y claro. Y ese, bueno, ahí se darán, primero, ¿cómo pensamos esto, no? apuntamos a que estas cosas obviamente se resuelvan en el marco de políticas sociales, no es de las políticas ambientales que se resuelve la situación de calle, que es muy grave, y que se aborda de múltiples aristas de política social, ¿no? Tanto de la parte de salud, de la parte de seguridad, de políticas sociales propiamente dichas, etcétera. Ahora, la fisonomía de los barrios o de las zonas indica la conveniencia de tener estos contenedores, en algunos casos predominarán los intradomiciliarios, en otros los intraprediales, pero también puede haber zonas en donde no es eficiente tener esto y van a quedar algunas zonas en donde se van a mantener los contenedores en la vía pública. Decía que hay unos 11.000 y que vamos a estar retirando algo más de 7.000, o sea, quedan contenedores en la vía pública en determinadas zonas. Pero la reingeniería de todo esto permite intensificar la recolección en esos lugares donde queden contenedores en Capaz la que es vía una pregunta pública. como muy de detalle y no le importa a nadie, pero yo quiero saber esto. Porque hoy vos tenés los camiones que Mm. tienen además toda esa especie de brazo, y ahora no, va a ser como casa por casa, que No, no, es pasan camiones. otro laburo, sí, pero y que los contenedores La quedan gente saca el contenedor a la puerta de su casa. en el horario en que va a pasar el camión, lo saca a la puerta de su casa. Y eso no necesita más personal, más cosas, porque yo me imagino No, 70 contenedores en una cuadra, ¿o no? ¿Es un delirio? no necesita así, no es un tema de que esto pase se van a incorporar más camiones, sí, porque incluso Y está distintos. planteado distinto, sí. Incluso estamos haciendo un piloto ahora en Malvin que le llamamos alerta camión, en donde por WhatsApp se le informa a todo el vecino que se adhiere a eso. Bueno, un rato antes de que pase el camión, que el camión ya sale para la zona y que bueno, en determinado lapso va a estar pasando. Todo eso se va a perfeccionar. A medida que uno implementa estas políticas es que van surgiendo también las dificultades a la vista y yo creo que la gran ventaja de la forma de trabajo de Leo y de la gente de desarrollo ambiental
es que se hace con mucha participación de los vecinos, con mucho diálogo, apuntando a resolver las problemáticas concretas, ¿verdad? Yo estoy convencido de que este cambio de sistema va a ser bueno para Montevideo, no solamente por la cuestión de la ingeniería de la recolección, sino también por este impacto que ya estamos viendo de que la gente percibe que acá hay una solución. Y que bueno, es más, la demanda hoy de la gente, ¿sabes cuál es? ¿Cuándo me llegan los contenedores Pero esa infradomiciliarios? yo la entiendo, esa demanda. Pero es También porque veo, la gente percibe que ahí hay una solución. yo la entiendo esa demanda, te decía, pero cuando veo los números de las encuestas, por Mm, ejemplo, digo, bueno, yo sé que este problema es un problema que la gente tiene como en primer lugar, el de la sí. limpieza. Y me pregunto, bueno, hay que tener un mínimo de paciencia, porque esto es un proceso, Mm, de repente, ¿cuándo se termina reflejando en los números? Yo sé que esto es sí. como una pregunta, porque vos tenés que preocuparte en la Que gestión, pero todo importa. se mezcla el análisis también con el deseo, ¿no? O sea, difícil discernir. Efectivamente, a nivel de aprobación general, hoy por hoy tenemos un panorama general que es muy complejo y que hay que bien interpretar, ¿no? Porque hay bajos números de aprobación en el gobierno nacional, en el gobierno departamental y aún más bajos en la oposición, estando en un lugar más cómodo. Por lo tanto, yo creo que hay un panorama general de la sociedad que ha cambiado. Esto de la paciencia que decís vos, justamente choca con una sensación de inmediatez que la gente tiene. Acá si alguien pensaba que un cambio de esta magnitud en el sistema de limpieza se iba a hacer en 2 meses, no era realista. O si vas a hacer todo el cambio de transporte metropolitano en 6 meses, tampoco es realista. Y bueno, las redes multiplican esto, ¿verdad? Generan más inmediatez, pero no generan soluciones mágicas. Entonces, ahí hay un desafío político de cómo manejar este nuevo estado de ánimo y esta nueva perspectiva que tienen las sociedades acá en Uruguay y en otras partes del mundo, que hacen, bueno, que los niveles de insatisfacción se generalicen. Y bueno, nosotros sentimos que las dos cosas principales, que es el tema limpieza, el tema movilidad, tenemos trazadas las orientaciones correctas y bueno, hay que seguir trabajando para trabajar más duro para que esto se pueda implementar lo antes posible y tener el impacto en la percepción de la gente lo antes posible. Yo Vamos al tema, soy optimista. vamos al tema movilidad. Bien. El tema movilidad, nos queda hacer un corte ahora y seguir arrancar. Bueno, hacemos, perdón, intendente, hacemos un corte ahora y enseguida volvemos con legítima defensa segunda dosis. ¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. ¿Clienta? Posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas. Y no me pierdo venir a los supers de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos. Los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. Si buscas un servicio diferente para tu auto, venite a Luco, que estamos festejando 40 años. Para rodar, para viajar, hacele a tu auto un chequeo total. Son 40 años brindando calidad, el mejor servicio que vas a encontrar. Venite a Luco, te queremos brindar. Venite a Luco, la mayor confianza y seguridad. Luco Neumáticos, festejando 40 años en Rodó y Polié. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho.
comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT. Éramos tan progres, muchísimo más progres, progres eran los progres. Éramos tan progres, muchísimo más progres, los reyes de los progres. AFUTU defiende la enseñanza técnica, porque la AUTU es clave para una estrategia nacional de desarrollo, porque más presupuesto para la educación técnica es apostar al futuro. Reclamamos el 6+1% para la educación y grabar al 1% más rico para erradicar la pobreza infantil. AFUTU, PIT, CNT. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que pueden hacerse socios de nuestra comunidad en el QR que tienen en la pantalla. Seguimos conversando con el intendente de Montevideo, el doctor Mario Vergara. Doctor, yo a mí me gusta decir que doctor porque... recuerdo que siempre lo Sí, enfatizan. porque viste que los médicos se dicen doctores. Sí, Pero bueno, nosotros que hicimos doctorados de verdad sabemos que es otra cosa. No, está bien. Mario... Cuando venga Cristina Lustenberg. No, pero bueno, vos tenés eso. Sos economista y doctor por la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Mario, vamos a hablar del tema del transporte. Hubo todo este debate que finalmente creo que lo saldó, lo saldó el presidente de la República diciendo, no, soterramiento, o sea, esa idea de hacer el túnel no, pero sí incorporar otro tipo de unidades, no sé si son estas largas, articulables, BRT, biarticulados. Biarticulados, que nos permitirían ganar minutos, sobre todo en el transporte en el centro. Bueno, primero, está buenísimo, vi un render, vi renders, pero eso tiene que tener eso sí requiere aterrizaje práctico, porque sin duda, en Montevideo y en Uruguay nos cansamos a veces de proyectos así, y mira, quiero saber. Fue muy pública la discusión de esos últimos 2 kilómetros de discusión sobre si había túnel o no en 18 de julio, pero el proyecto implica 50 kilómetros de carriles preferenciales para el transporte colectivo, para el transporte público, que vienen desde el Pinar hasta la Plaza Independencia, un carril, que vienen desde Zona América también hasta la Plaza Independencia, se conjugan ahí en un intercambiador en 3 cruces y toman 18. Y además eso implica un rediseño general también de las líneas de tránsito, de las líneas de ómnibus. Fíjate que nosotros vivimos con las mismas líneas, más allá de algún agregado, la estructura de líneas no es muy distinta de los últimos 60 o 70 años. Y bueno, ahí hay que reordenar todo eso para hacerlo consistente con estos carriles preferenciales, que son carriles en donde está segregado el transporte colectivo del resto de la movilidad. Pero no nos privada. va a pasar lo mismo que con el corredor Garzón. No. Es distinta la conceptualización, la estructura, porque ahí van solo estos ómnibus biarticulados, que tienen una frecuencia predeterminada, que tienen mecanismos de entrada y salida al ómnibus con el boleto ya prepagado, o sea, es como un metro en el sentido de decir, llega el ómnibus, se abren las puertas y vos entrás, porque ya resolviste antes el pago de boleto. Y además está todo cronometrado para que la frecuencia de estos ómnibus sea realmente fuerte, tanto por Camino Maldonado 8 de octubre, por Avenida Italia y ya Anastasio, por 18 de julio. O sea que creo que no debemos permitir que esto nos retrotraiga a una experiencia que tuvo sus luces y sus sombras. Después cuando llega a la Plaza Independencia, ¿tiene que dar la vuelta? Bueno, esa es una cuestión que está para definirse ahora en el diseño conceptual. La posibilidad que es probable es que el biarticulado dé la vuelta y que haya un transbordo con ómnibus más pequeños en la Ciudad Vieja, u otra alternativa es que algunos de los ómnibus biarticulados entren y salgan de Ciudad Vieja. Obviamente eso sustituye un montón de líneas que vienen desde 8 de octubre, que vienen de Avenida Italia, tanto urbanas como suburbanas, líneas que entran en Ciudad Vieja. Todo esto hay una sustitución muy grande que permite que queden disponibles alrededor de 150 unidades de transporte colectivo que van a ir a reforzar zonas de Montevideo, sobre todo hacia el oeste, que tienen carencias en materia de transporte público. ¿Cuáles son los requisitos desde el punto de vista constructivo, vial? ¿Hay que ensanchar calles? No sé, ¿cómo? Poco. O sea, hay que hacer los carriles, marcarlos,
¿verdad? Hay que hacer paradas acordes con este esquema. Vamos a estar haciendo en principio 5 pasos a desnivel, 3 en Avenida Italia, en Valle Ordóñez, Luis Alberto Herrera, casi digo Larrañaga, pero si decía Larrañaga tenía que haber dicho propio. Sí. Y Bolivia. Y Acá 2, nos entendemos, no te preocupes. sí, Tan joven no soy. Mira, yo iba a la escuela en la calle José Cerrato, ya se llamaba José Cerrato cuando yo iba a la escuela y le seguimos diciendo Industria. Sí. Y 2 pasajes a desnivel en 8 de octubre, también en Luis Alberto Herrera y en Valle Ordóñez. Entonces, ahí son obras, ¿sí? Pero la obra crítica, la que lleva más tiempo y es donde tenemos que poner el foco para empezar lo antes posible, es el intercambiador en Tres Cruces. Nosotros ahora, ¿en qué etapa estamos? Bueno, empezó a funcionar una institución que se creó en la ley de presupuesto, que es la Agencia de Transporte Metropolitano, que está integrada por el Poder Ejecutivo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, y las 3 intendencias metropolitanas. Ese ámbito ya está funcionando y ya tomó decisiones. La primera decisión que ya tomó fue asignar la consultoría para lo que se llama el diseño conceptual. Pues nosotros acordamos el dibujo grueso del sistema. Ahora eso hay que, como bien decís tú, empezar a aterrizarlo en el dibujo más fino y a raíz de este diseño conceptual se llega a ya lo más fino de todo, que es el proyecto ejecutivo, donde ahí ya están todos los detalles ingenieriles, arquitectónicos, económicos. ¿Qué tiempos estamos hablando de eso? Esta tarea de diseño conceptual y proyecto ejecutivo estimamos que va a llevar hasta fin de año. Lo cual a partir de allí nos permite hacer las licitaciones para las obras relevantes, ¿verdad? Que van a ser varias en simultáneo, porque vamos a estar trabajando a la vez en varios ¿Eso ya tiene lugares. Financiamiento? En principio sí, eso es una cuestión que el gobierno nacional... Se hace con el Ministerio de Transporte. Sí, y economía, porque se hace sobre todo con financiamiento de organismos multilaterales. Y lo cual no quiere decir que no podamos ir haciendo trabajos laterales o preparatorios antes de fin de año, consistentes con lo que va a ser después el sistema. ¿Las unidades las pondrían las empresas? No. Acá, no porque... ¿Se le da financiación estatal a las empresas? No, un esquema posible, que es lo que se viene conversando, es que las unidades sean de propiedad de esta agencia, que es un ente público no estatal. ¿Alquiladas por las empresas? No, a las empresas vos le concesionás el servicio. Son las responsables del servicio. Y porque hay una cosa que es clara, hay un volumen importante de recursos, porque este sistema empieza a funcionar y no es que vos puedas decir, bueno, hoy compro un ómnibus, mañana compro otro y pasado compro otro. No, acá ya tenemos que tener toda la flota en funcionamiento desde el día 1. Eso implica un volumen de inversión que no hay empresa que esté pero en no tiene condiciones de hacer. Pero esto no sustituye ómnibus. Sí. No entiendo, pero desde el punto de vista de la propiedad yo sé que es otro detalle, pero Sí. si yo La CUTSA, propiedad de los ómnibus soy dueño, los CUTSA tiene esos ómnibus, como te decía hace un rato, dueños, sí. Esas ómnibus, te decía hace un rato, van a ir a fortalecer otras zonas de la ciudad en un marco de rediseño de las líneas. Y obviamente las empresas tienen sus deberes, tienen su desafío de reordenar su estructura interna, su estructura de propiedad a esta nueva realidad. Creo que todos son conscientes que eso lo tienen que hacer y están a disposición de hacerlo por la sencilla razón de que si esto no se modifica, lo que van a seguir viendo las empresas es que el volumen de boletos vendidos va a seguir cayendo sistemáticamente. ¿Estas unidades van a ser eléctricas? Sí. ¿Totalmente o Sí, híbridas? sí. Así? No, eléctricas. Sí. Ah, mira. Sí. Y también hay que licitar entonces para comprarlas. Para la compra, sí. ¿Cuándo pensás que eso pueda estar funcionando? Y bueno, este periodo, planteó, ¿no? Sí, Yamandú planteó claro el 2 de marzo en la Asamblea General que el objetivo es comenzar las obras relevantes en el correr de 2027. Nosotros estamos trabajando para que en el correr del primer semestre ya se pueda comenzar, para tener el sistema en funcionamiento en el correr de 2029. Ese es el objetivo. ¿Cómo vincula la Intendencia de Montevideo con la de Canelones, por lo pronto? Porque hay una gran población que es está como en la interfase, lo que dice la Costa de Oro, trabajan en Montevideo, pero viven ahí. El sistema es uno solo, es un sistema metropolitano que de alguna manera se va a rediseñar y tiene esta gobernanza con esta agencia donde están las intendencias metropolitanas junto con los ministerios. O sea que desde el punto de vista operacional, que es otra de las cosas que hay que desarrollar, no creemos que vaya a haber mayor dificultad. Y lo que sí está claro es que las partes vinculadas a la infraestructura, que implica obras en Canelones, en la ciudad, en la Costa de Oro, también van a implicar obras para llegar al Pinar y también rediseño de líneas para alimentar estos troncales. Ahí yo diría que la opinión que prima en cada caso es el de la respectiva intendencia. Nosotros no nos vamos a meter a decirle a Canelones cómo hacer tal cosa, de la misma manera que el Pancho Leniani no nos viene a plantear cómo resolver. O sea, acá lo que es infraestructura en sus territorios, cada intendencia es la que tiene la voz principal. Que el modelo sea pasar del diésel a eléctrico.
¿no debería incidir en que caiga el precio del boleto? Pero la No paramétrica, necesariamente. ¿cuánto Hay pesa que la ver. paramétrica? Es que Porque mirá acordate, que gasta mucho menos, ¿eh? cuando uno tiene que cargar un auto eléctrico, se da cuenta que gasta mucho menos que cuando va a poner nafta, es cierto. El despliegue de los cargadores eléctricos es de un volumen muy grande. Preguntale a las empresas de ómnibus, justamente, que hicieron una inversión enorme para tener un número determinado de cargadores para garantizar que en este tiempo se llegue a la cuarta parte de los ómnibus eléctricos en Montevideo. Ahora, acá hay que financiar todo, ¿no? Hay que financiar las obras, hay que financiar los cargadores, pero ¿cuánto pesa en el boleto? Me voy a retrotraer a algo que el primer gobierno frente amplista hizo. ¿En la intendencia? No, en el gobierno nacional, Sí, que fue el llamado fideicomiso del gasoil. sí. En el mecanismo del fideicomiso del gasoil implica un subsidio al boleto, básicamente, en función de los vaivenes del precio del combustible. Con lo cual, te diría que el impacto de los movimientos del precio del combustible en el boleto son bajísimos, tanto cuando el combustible sube como cuando el combustible baja, por cómo opera este mecanismo del fideicomiso del gasoil. Entonces, esto no necesariamente va a tener un gran impacto Mario, en el precio del perdón, boleto. perdón, Está perdonado. perdón, pero yo pido perdón de antemano. Sí. Pero si Hasta vos sabés que tenés no, que es que, pedir es perdón. que si vos ves, vos sabés perfectamente, Sí. lo que te cuesta Sí, supongo. manejar en el auto Mi a auto es nafta. a nafta. Mi auto es a nafta. Sí. El de mi hermano es eléctrico. Sí. Y mi hermano gasta 1.000 pesos La por décima- mes. La décima menos, sí. Y sí. yo le digo, no, y lo enchufa y vos me decime que eso afecta el precio del boleto. Esa es mi pregunta. ¿Sabés cuál es el tema? Cuando el petróleo sube y el gasoil sube, Para mí es difícil el convencer. boleto, Vas a tener que contratar el un- boleto no sube por el precio del combustible. Sí. El boleto sube anualmente o periódicamente y el factor principal que mueve el precio del boleto tiene que ver más bien con los otros costos salariales, costos de funcionamiento. No tanto o prácticamente nada por el precio del combustible, por el mecanismo. A ver, vamos a retrotraernos a lo que fue el fideicomiso del gasoil. Cuando nosotros empezamos a gobernar en 2005, el precio del gasoil era muchísimo más bajo que el de la nafta. El problema es que vos tenías un parque automotor, incluso con autos de alta gama, que tenían todos el incentivo a ser a gasoil. Con lo cual vos desviabas un subsidio hacia sectores que no son los que precisan No eran productivos, digamos. ni ser subsidiados. Cuando se acompasa el precio del gasoil a la nafta, porque la diferencia en el costo de producción es muy baja, ¿sí? Cuando refinás petróleo, lo que sale de nafta, lo que sale de gasoil, la diferencia de costos es pequeña. Bueno, se acomodó el precio del gasoil, pero para no impactar sobre el transporte colectivo, se generó un fideicomiso de que lo que se ganaba por esta diferencia de precio en el transporte particular, ¿sí?, se vuelca a ese fondo, a ese fideicomiso, para subsidiar el transporte colectivo. Entonces, los vaivenes del precio del gasoil impactan poco porque esto opera como un colchón, que de manera tal que el boleto no suba enormemente cuando el petróleo sube mucho o cuando el combustible sube mucho, y bueno, y lo mismo pasa cuando viene a la baja. Pero estamos de acuerdo en que el boleto en Uruguay, en Montevideo, no estamos de acuerdo. Para mí ¿En es qué? caro. Porque yo lo miro comparado con otros países y digo, che, el boleto en Montevideo es caro, ¿no? Y depende de múltiples factores, ¿no? Depende de múltiples factores. La paramétrica del boleto es la que se sigue en un contexto donde hay un determinado funcionamiento de un sistema que tiene determinados costos, que incluye combustible, que incluye costos de funcionamiento, que incluye costos salariales, y que bueno, no sé, creo que estaría bueno capaz que entrevistaras, digamos, a las propias empresas a ver si te dicen que tienen márgenes No, demasiado grandes. No, pero quiero preguntarte Sí. porque, bueno, se plantea un cambio en el modelo de transporte que, y yo creo que hay que atacar, pregunto, ojalá ¿no? que Como ciudadano, dos cosas para atacar. Una, que sea más rápido. Eso sin Sí, duda. y bueno, Sí, si uno logra que sea más rápido y no sea más caro, que sea más económico, mejor. Por ¿Te supuesto. acordás que el primer gobierno de Tabaré, Por supuesto. de la Intendencia, año 89, Tabaré asumió diciendo, voy a bajar el boleto, y lo bajó, por cierto, ¿no? Sí. Pero no siempre es la misma demanda. Sí. Primero, ya ves, la demanda del transporte colectivo hoy es menor que antes. Está bajando todos los años en millones de boletos. Pero aspiramos a que esto revierta sustantivamente esa tendencia, porque no es que la gente deje de andar en su auto, pero sí que hay muchos viajes que la gente hace que va a decir, bueno, este viaje me sirve más hacerlo en un transporte público que en mi auto y el auto lo dejaré para otros viajes. Eso es algo que se ve mucho en ciudades europeas. Claro. Por ejemplo, que la gente no usa tanto el auto dentro de la ciudad. Tenés muy pocos espacios de estacionamiento, los estacionamientos son muchísimo más caros que acá, y el incentivo a utilizar el transporte colectivo es mucho mayor, y bueno, y tenés sistemas con mucha demanda, con poblaciones mucho más grandes,
con niveles de ingreso, en muchos casos también muchos más grandes, que permiten tener sistemas bastante eficientes. Nosotros aspiramos a mejorar en ese sentido. Ojalá que este sistema nos permita, en la medida en que la demanda se acompase, bueno, ahí se abre la posibilidad de tener una reducción en el precio del boleto. Eso lo dirá la vida, ¿no? Pasó. En el primer gobierno del Frente Amplio, pasó que con algunas medidas que se tomaron aumentó sustantivamente la demanda por el transporte colectivo y hubo 2 o 3 episodios de reducción del precio del boleto. Una pregunta más sobre el tema de movilidad que quiero hacerte es sobre las bicicletas o este tipo de transporte que en la anterior gestión de la Intendencia, en ese entonces Intendenta Carolina Cose, promovió bastante, porque se hizo ciclovía hasta el 18 de julio. La llamada movilidad activa, ¿no? Sí. Nosotros vamos a continuar. Cada vez me parece que hay más gente que usa. Sí. En 18, en este nuevo esquema, vamos a tener ciclovía de punta a punta de 18. O sea, eso no se va a retroceder en eso. No, al contrario, se perfecciona, porque hoy está esa doblada ahí en la calle G, sí, que es un entrevero entre dónde dobla la bicicleta, dónde dobla el auto y después vuelve a doblar. Claro. Y realmente, pero acá esto va a permitir pero para eso al lado de la senda, lo evaluamos exitosamente esto, sí, lo de la ciclovía. Son procesos que la sociedad demanda y se van desarrollando. En 18 vas a tener una ciclovía al lado del carril central donde van los ómnibus biarticulados, que va desde Tres Cruces hasta la Plaza Independencia. Pero además se va a seguir desarrollando nuestro plan. Tenemos pensado alrededor de unos 25 kilómetros más de ciclovía, al menos 11 hacia el oeste, ¿sí? Todavía falta el diseño fino de por dónde, pero ni que hablar que la política de seguir fortaleciendo la movilidad activa a través de ciclovías y bicisendas va a continuar. Uno de los proyectos, el que no tuvo todavía financiamiento, ni siquiera se puso a votación porque no había acuerdo, era el tema de la Ciudad Vieja. Sí. Pero me parece que toda la zona céntrica, además de la Ciudad Vieja, yo no sé si está en un declive, ¿no? Suena feo decir esto, pero desde los techitos verdes. En una perspectiva histórica está claro que Ciudad Vieja han cerrado las galerías, la actividad comercial. ¿Has pensado o han venido pensando en, bueno, cómo se reactiva esta zona? Porque por ahí se había el túnel, que no se hizo, había también gente que pensaba, bueno, podemos transformar 18 en un vergel de boliche, de cosas, pero no. Eso también puede pasar, en el sentido de que el proyecto prevé, aunque el ómnibus pase por arriba, el proyecto prevé recursos para la infraestructura urbana en la zona del centro en particular. O sea que yo creo que va a haber claramente mejoras. Nosotros tenemos en los planes algunos cambios importantes en la Plaza Cagancha, en fin. O sea, va a haber inversión en el equipamiento urbano y en el atractivo de la zona del centro. En tema Ciudad Vieja es un tema en particular. Hay un paseamiento, ¿no? Y en la década del 90 vivían 36.000 personas en Ciudad Vieja, ahora viven 13.000. Levantó un poquito del penúltimo al último censo de 12 a 13.000. Tuvo una época como de esplendor hace unos años con los boliches, ¿verdad? Sí, que después se vino un poco abajo, sobre todo vinculado a temas de seguridad. Sí. Bueno, pero está claro que hay que tener un plan integral que nosotros estamos impulsando, primero con incentivos claros a los desarrollos inmobiliarios en Ciudad Vieja, porque si decimos que la clave está en que la gente vuelva a vivir a Ciudad Vieja, los desarrollos inmobiliarios son fundamentales. En eso se está empezando a ser exitoso, porque a fin de 2024 se lanzó un plan de beneficios tributarios importantes para Ciudad Vieja. Por ejemplo, según las características del proyecto, exoneración de contribución por 10 años, por decir algo, que tuvo impacto. En el año 2025 se presentaron 33 proyectos de desarrollos inmobiliarios ahí en Ciudad Vieja, cuando históricamente se presentaban 5 por año. O sea que ahí hay un impacto. ¿Por qué crees que la gente se ha ido de la Ciudad Vieja? ¿Por problemas de seguridad? Hay temas de seguridad, pero yo diría, ¿ya no quedó cómoda que la reducción de la población de Ciudad Vieja viene de antes de una percepción donde la inseguridad, como hay hoy, ¿no? Tiene que ver también como que hay negocios importantes del sistema financiero, de profesionales que se fueron a otras zonas de Montevideo. Porque Ciudad Vieja tiene mucho movimiento hasta las 6, 7 de la tarde. Y bueno, los fines de semana, ahora nosotros estamos impulsando estos sábados en Ciudad Vieja, tercer sábado de cada mes, donde la respuesta de la gente es muy buena. El otro día hay un montón de gente. Y hay más de 20.000 personas por sábado que recorre eventos, ponemos 3 escenarios con diversos artistas, gastronomía, arte. Ahora, tenemos mucho para hacer también en las tareas propias de la Intendencia. Algunas las vamos a ir haciendo desde el presupuesto. Tiene que ver con iluminación, con videovigilancia, con restauraciones, ¿verdad? Pero el impacto fuerte es sobre la base de un plan específico
que nosotros no damos por muerto. Si bien no se aprobó ahora, porque también yo entiendo hasta desde el punto de vista político que aún los ediles que nos acompañaron con la votación, era difícil pensar que iban a aprobar todos los planes y por todos los montos solicitados. Creo que el resultado fue muy bueno. Pero no se lo puso a votación, queda una oportunidad más. Claro, porque estaba claro que no estaban las condiciones dadas. Yo me acuerdo pero hay una oportunidad más, porque el objetivo de impactar sobre la Ciudad Vieja es compartido. Habrá que afinar detalles, habrá que modificar alguna cosa. Sí, nosotros siempre estuvimos abiertos a modificar todos los planes y nosotros aspiramos a que vamos a seguir dialogando sobre este tema, porque además las fuerzas vivas de la Ciudad Vieja están comprometidas con esto. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvo en el interinato que tuvo Cristian Picandia, hoy subsecretario de Vivienda, luego de Daniel Martínez, él intentó, por ejemplo, en la Plaza Zavala, ¿te acordás? Poner un equipamiento y hubo un escándalo nacional. Ojo que en Ciudad Vieja se hicieron cosas. Sí. Hay veredas, hay calles. Hay partes muy lindas. La zona de Reconquista, o sea, hay mucha cosa hecha, pero hay mucho más para hacer. Hay que restaurar plazas, ni que hablar la Plaza Matriz, pensando sobre todo en que en 2030 vamos a estar a 200 años de la jura de la Constitución ahí. Hay que restaurar plazas, hay que restaurar las peatonales, pero se ha hecho, se han avanzado cosas. Ahora, hay que verlo como un plan integral. Plan, que reitero, no está muerto, va a empezar a ser revisado, renegociado ahora nomás, y nosotros aspiramos de que en un cierto horizonte no muy lejano, poder volver a plantear un plan integral para la Ciudad Vieja que cuente con el apoyo de la Junta Departamental. A veces se ha cuestionado si la Intendencia se dedica mucho, por ejemplo, al este, y no tanto a la zona oeste o a la zona norte, que en tu pensamiento de la gestión, ¿no? Bueno, esto está, la movilidad, lo que se puede hacer con la Ciudad Vieja, hacia esa zona donde vive por ahí la población con menos posibilidades económicas de Montevideo, pero es una gran población que tiene total derecho a todos los servicios. Por supuesto. ¿Cómo lo estás enfocando? No, nosotros, mira, tanto el tema... Saneamiento sin duda, pero... Saneamiento va el grueso, aunque ahora también vamos a hacer un tramo en Carrasco, que históricamente Carrasco fue esa parte dejada de lado, pero el grueso de las tareas de saneamiento son para el oeste y el norte. En los temas de cambio del sistema de residuos, estamos distribuyendo equilibradamente en los 8 municipios. Las políticas sociales, sobre todo, se concentran en la zona oeste y la zona norte. Bueno, ni hablar las políticas territoriales desde el punto de vista del Montevideo rural, que están justamente en esa parte. Las policlínicas, hay un montón de actividades culturales de la Intendencia que se descentralizan. En el tema transporte, es cierto, acá Montevideo tiene 3 ejes principales de movilidad, en función de la cantidad de gente que viaja. Avenida Italia, 8 de octubre y Agraciada. Bueno, los técnicos se propusieron que se iniciara, porque esto hay que verlo dinámicamente. Tengo claro que una vez que hagamos este proyecto, que es un proyecto enorme, para algunos el más ambicioso después de la construcción de la Rambla Sur hace casi 100 años, después tenemos que seguir por el eje hacia Agraciada. Se priorizaron estos dos, 8 de octubre es el que más gente carga, el segundo es Agraciada, el tercero es Avenida Italia. En la Avenida Italia lo que se vio fue que es el tramo en donde más sustitución de transporte individual hacia colectivo podía darse. Porque en 8 de octubre es agilizar el tránsito, pero es sobre todo gente que ya viaja en ómnibus, entre comillas. En Avenida Italia hay mucho auto que puede ser en alguna medida sustituido, ahí hay una buena ganancia. Después hay que continuar hacia el oeste, también hay que continuar pensando no solo hacia Canelones, sino también hacia San José. O sea, esto hay que verlo en términos dinámicos. Pero la gestión necesariamente nosotros la visualizamos descentralizada en los 8 municipios, en todas las tareas que hace la Intendencia. Mario, otros temas que me parece que creo que son importantes, y no sé bien cuáles son las competencias que tiene la Intendencia sobre estos temas, por eso quiero preguntarte. Sí. Esta semana, por ejemplo, tuvimos nuevamente una situación trágica asociada con las picadas. Sí. Bueno, en realidad asociado con todo, porque aparentemente es un ajuste de cuenta en respuesta a lo que pasó a los homicidios múltiples en el barrio El Monarca. Ahora, pero bueno, con un niño de 12 años, ¿no? Muerto. Pero más allá de esa parte, de la parte de la seguridad pública, está el tema de las picadas. Sí. Y yo quiero saber primero qué competencia tiene la Intendencia con respecto a esto, si tiene, claro. O qué se puede hacer, porque hay picadas clandestinas, por ejemplo, todos los jueves, aparentemente, ahí en la zona del Parque Rodó. Bien. Y hay un montón de gente, ¿no? Porque uno ve las imágenes, no es un auto. No, está claro. Mira, en primer lugar, las picadas tienen diversas aristas, algunas de las cuales sí son competencia de la Intendencia, las que tienen que ver con el tránsito, las que tienen que ver con la convivencia, y después otras aristas, como acabas de relacionar, con temas de seguridad, en donde ahí nosotros somos auxiliares de las políticas de gobierno, en particular en ese caso
tanto del Ministerio del Interior a través de la policía como del Ministerio de Defensa a través de la prefectura. Entonces sí tenemos competencias, no las herramientas para prevenir o abordar cuestiones que tienen que ver con ajustes de cuentas. Eso es el Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos la inteligencia policial que permita prevenir ese tipo de Pero que la circunstancias. Intendencia no puede incautar autos que La participen. Intendencia incauta una enorme cantidad de motos, enorme. Los galpones de la Intendencia están llenos de motos. El ritmo de desguace no acompaña el ritmo de incautación. Por eso, entre otras cosas, generamos ahora un acuerdo con el INISA para que jóvenes del INISA participen del proceso de desguace y desmantelamiento de las motos incautadas. Estamos fortaleciendo las sanciones, ¿sí?, para las incautaciones de motos en picadas. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó en la Junta una iniciativa de la Intendencia que a fin de año enviamos, un nuevo decreto en el cual se cambian los parámetros para el retiro de las motos incautadas. Ahora, hoy por hoy lo que pasaba era que te incautaban la moto y en pocos días vos ibas hacías un convenio para pagar tu sanción y te llevabas la moto. A veces ese convenio ni siquiera se terminaba de pagar y la moto volvía a circular. Ahora con el nuevo decreto va a haber un periodo mínimo de 90 días antes de que puedas volver y la multa y la sanción tiene que estar pagada en un 100% para que puedas llevarte la moto. O sea, procuramos desestimular un poco este tema por la vía sancionatoria. Pero desde el punto de vista de la fiscalización hay varias cosas para decir. Porque puede estar esa idea de que acá está llena de picadas y la Intendencia mira para otro lado. Y no es así. En el último año hubo más de 260 operativos coordinados con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, o sea, con la policía y la prefectura, en todo Montevideo. De esos 260, 63 fueron en la zona de las canteras del Parque Rodó. 63 operativos en un año, o sea, más de uno por semana. O sea, hay operativos de fiscalización. Los inspectores de la Intendencia no pueden alegremente ir y decir, a ver, porque sabemos que lamentablemente el ambiente en las picadas hoy ya deja de ser un tema de tránsito y convivencia. Es muy pesado. Y sí, pasamos al tema de seguridad. O sea, ¿por qué pasó esto el otro día? Porque la gente del Monarca, que quería vengarse de quienes habían asesinado a personas allá en el Monarca, sabía que gente de la familia rival estaba ahí en la picada, ambiente en donde se genera también tráfico de estupefacientes, es un clima pesado, bueno, al punto tal de que el otro día terminó en esa balacera con este desenlace tan trágico, ¿no? Entonces, cuando van los inspectores tienen que ir con la policía, y eso nosotros empezamos a coordinar desde los últimos meses del año pasado con policía y prefectura estos operativos. Y hay muchos operativos, hay muchas incautaciones, pero venimos atrás de la situación, eso Porque es real. hay un negocio tras de eso. Y bueno, si está vinculado a... Sí, porque hay drogas, hay apuestas, ¿sí? O sea, se generan un montón de actividades ilícitas en un contexto donde se juntan miles de personas, como decías tú, son un montón de gente. Por eso. Pero ahí el eje para la Pero que combatir... como que le ganan, le están pulseando al Estado. Hay algo de eso, sí. Y además estamos hablando de alguna manera de las mismas bandas que operan en el narcotráfico. Pero no es como descarado si vos ya tenés que todos los jueves, por ejemplo, dicen. Y bueno, muchos jueves se ha canteras ido... del Parque Rodó, no es No, ya te digo, hubo 63 operativos allí en el año. Y obviamente, lo que pasa es que hay que distinguir. Los roles nuestros tienen más que ver con temas tránsito y convivencia. Está claro. Hay un tema vinculado a cuestiones de seguridad. Nosotros somos auxiliares del Ministerio del Interior para lo que necesita el Ministerio del Interior, pero ahí principalmente, creo yo, hay una demanda por políticas de seguridad que tendremos que seguir dialogando y perfeccionando y sirviendo para que estos episodios puedan prevenirse. Mario, hacemos un corte y un bloquecito chiquito más, nada más. Y después ya tendremos a Poppy, pero quiero un bloquecito más con Mario. Porque después no lo veo tanto. Los intendentes son difíciles. Chao.
En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacerse socios de nuestra comunidad en el QR o en el 091-613-403 y hagan todos los comentarios que quieran. Mario, un último bloquecito hacemos, pero te quiero sacar un poco del terreno municipal para una mirada más global. Vos, hoy lo hablábamos, los números de las encuestas no vienen acompañando por ahora a la gestión, ni la nacional ni la municipal, pero todos sabemos que hay un problema de orden político, creo yo. Bueno, va a haber congreso del Frente Amplio entre unos meses, va a haber que evidentemente que discutir, porque buena parte de esa disconformidad está en el Frente Amplismo, no es la disconformidad de otros tiempos que, bueno, tu barra está contenta, pero está a favor y el otro te tira piedras. No, acá hay mucha gente del Frente Amplio que se considera insatisfecha, desconforme con el gobierno. ¿Cómo se aborda para vos esta situación? Más allá de los aspectos de gestión que estábamos hablando, bueno, que hay que darle tiempo. Sí, claro. El cambio de la limpieza hay que darle tiempo, ¿no? Sí. Pero si la parte más política es otra cosa. Si uno pensara que la evolución de las encuestas se debe estrictamente a cuestiones de gestión, ya sea a nivel departamental o nacional, sería muy difícil de explicar los vaivenes tan grandes que han tenido, ¿verdad? Y también sería difícil de explicar algo que decís vos, que es un hecho, entre comillas, novedoso. Los Frente Amplistas toda la vida fuimos críticos, toda la vida hubo grupos Frente Amplistas que discreparon con líneas de gobierno. Yo que participé del primer gobierno de Tabaré, ¿verdad? Hicimos la reforma tributaria, fue 1 año y medio de discusión. Estuvo en aquel momento el famoso tema del TLC con Estados Unidos. O sea, hubo un montón de procesos en donde en los temas internacionales el Frente Amplio siempre tuvo dificultades, ¿verdad? Nunca hubo visiones homogéneas en la cuestión internacional, ni desde el 71 para acá. Entonces, pero las desavenencias, las visiones diferentes y demás, no se expresaban en términos de desaprobación en las encuestas. El hecho novedoso ahora, yo creo que sí, que tenés 30, 40% de Frente Amplistas o gente que votó al Frente Amplio que manifiesta en la encuesta desaprobación, ya sea a nivel de gobierno nacional o de gobierno departamental. Y ese es un dato novedoso que es un desafío político y que hay que trabajarlo, obviamente, políticamente en el Frente Amplio. Nosotros Perdón, Mario. Capaz que es como un poco provocativo, pero no es la intención, pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, terminaste procesando dentro de un plenario nacional la discusión sobre, no sé si fue sobre el TISA, o sea, porque lo pasaste a la fuerza política, que en esta nueva onda de que, bueno, el gobierno es una cosa, el partido es otra, y el Frente Amplio puede decir que, no sé, en Gaza hay un genocidio y el gobierno no decirlo o esquivarlo, me parece que genera otro tipo de tensiones que yo no había identificado en ninguno de los 3 gobiernos Pero antes. yo creo que es porque ha cambiado el clima de las cosas. Las redes inciden, la polarización en los temas. Acá hubo un montón de temas que de alguna manera segmentaron al Frente Amplio. Y sobre eso hay que entenderlo, pero después hay que trabajar para tener clara una cosa. Si se erosionan los gobiernos frente amplistas, lo que viene después no es un giro a la izquierda. ¿Sí? Entonces, hay que discutir todo lo que haya que discutir. Nunca los gobiernos satisfacen a todo el mundo por igual, pero hay que reubicar políticamente esto. Es un desafío político que tiene el Frente Amplio. Yo sí creo que el gobierno tiene una mirada, la fuerza política tiene otra, pero eso no quiere decir que no haya, ¿sí? O sea, el gobierno hay cosas que se tienen que parar como Estado, ¿no? Y la fuerza política tiene más libertades. No estoy entrando en ningún punto en concreto.
Lo digo de manera conceptual, lo mismo a nivel departamental. Pero eso Si no no, estaba resuelto desde el 2004 con aquello de la autonomía relativa, como, claro, o sea, que te decía, bueno, una cosa es el gobierno, otra la fuerza política, pero tiene que haber una cierta coherencia, ¿no? ni que hablar. No en la Primero- cotidiana, vos no le vas a primero- preguntar a la Primero hay un programa que aprobó la fuerza política y que fue lo que los candidatos frente amplistas, tanto a nivel nacional como departamental, pusieron a la ciudadanía a la hora de la elección. Por supuesto que si alguien hace cosas que estén en contra de ese programa, tiene que haber un problema con la fuerza política. El programa no lo dice todo, ¿verdad? El programa son los lineamientos generales y después las decisiones cotidianas de gestión, digamos, no las podés transferir a la fuerza política, sino transferís el gobierno a la mesa política del Frente Amplio, y eso no corresponde, entre otras cosas porque los gobiernos gobiernan para toda la ciudadanía. Entonces, está claro que tiene que haber consistencia, está claro que el gobierno tiene que gobernar, como se planteó en 2004, 2005 con Tabaré, con la Biblia de la Constitución por un lado y la Biblia del programa por el otro. Eso está claro. Ahora, el mundo de hoy hace que las insatisfacciones se potencien, ¿no? Y las ansiedades y las expectativas, porque así como bien decís tú que los niveles de aprobación del gobierno nacional y departamental son bajas, más baja aún es la aprobación de la oposición. Entonces, porque uno puede decir, la están macaneando en el gobierno y eso lo está capitalizando la oposición. Y no es así. Al No, contrario. porque yo pienso que, perdón, esto es Dale. una interpretación. Sí. Yo sé que muchos analistas dicen, bueno, esto nos habla de un cierto debilitamiento de la democracia o del sistema de partidos, yo qué sé. Y yo pienso, no, mirá, de repente hay un montón de gente que es del Frente Amplio, de izquierda, y no está satisfecho por cuestiones que pueden ir desde Palestina hasta el tema ahora de la SAFAP, pero nunca te votaría a la derecha. No, por supuesto. Fíjate que ¿Te das cuenta de lo que la pasa? oposición tiene 19% de aprobación. Nadie va a pensar que una oposición que tuvo 40 y pico por ciento de los votos va a tener 19% de los votos. O sea, por eso digo, las aprobaciones hay que verlas en ese contexto, las encuestas hay que leerlas Pero en ese situás contexto. toda la responsabilidad en esa insatisfacción en la época. No toda, puede haber errores de gestión, errores de comunicación, por supuesto, pero tampoco el otro extremo de decir que esta evolución de aprobación y desaprobación está midiendo estrictamente las cuestiones de la gestión, porque yo creo que en general eso no es así. Hay cosas que se hacen mejor, hay cosas que van a demorar más y otras van a demorar menos. Tenés una oposición que da palo a todo, ¿no? Y creo que eso lo está pagando, porque la ciudadanía no está avalando esa tónica de ni un vaso de agua al gobierno nacional o al gobierno departamental. Porque está en un lugar cómodo y sin embargo los niveles de aprobación, incluso dentro de los votantes de la coalición, es muy, muy bajo. Entonces, es toda una constelación de cosas. ¿Que ha habido errores? Claro que ha habido errores. A nivel departamental puede haber habido, a nivel nacional pueden haber habido. Y discrepancias, vuelvo a decir, en el Frente tuvimos discrepancias de muchísimas cosas durante 20 y pico de años por lo menos, desde que estamos en los gobiernos. Y bueno, es la primera vez que se traduce con tanta crudeza esa insatisfacción en las encuestas. También es un mundo, el que estamos, donde hay cosas que están muy exacerbadas. La conducta de los Estados Unidos, que siempre ha sido muy imperial, no siempre fue Donald Trump. Obviamente. Esto de Donald Trump es otra nivel, cosa. Otro nivel. La región ha tenido gobiernos de diferente... Nunca pero la no FIFA Milei. retiró una tarjeta roja. No, por poner un ejemplo absurdo, pero que te da la pauta de que el contenido de poder, digamos, desde el gobierno de Estados Unidos, es otro con relación a periodos anteriores, incluso periodos con gobiernos muy conservadores, muy de derecha. Entonces, por ejemplo, y el gobierno, por ejemplo, ¿qué te pareció a vos? Bueno, se suscitó todo este conflicto, esta discordia por la participación de Uruguay en esta reunión que organizó Marco Rubio. Y bueno, a ver,
me cuesta un poco opinar sobre No querés, procesos. No, pero yo no te quiero, digo, pero te puedo decir una frase. No lo de la no, gestión, yo lo quiero, porque me parece que son temas yo políticos. creo que fue están de fondo. innecesario. Fue innecesario ir, no había una razón de fondo. Y bueno, y si la perspectiva era que la reunión tuviera estas características, no. ¿Qué esperás para el Congreso? Un desafío enorme porque lo que tiene que primar es esta idea que te decía de que tenemos que hacer una especie de nuevo pacto político en el Frente Amplio, de entender que hay puntos que nos unen, que hay puntos que tenemos discrepancias. ¿No estuvo entendido siempre eso? Y yo creo que sí, pero yo creo que hoy está en riesgo. ¿Vos pensás que hay un riesgo de la unidad? Diversidad siempre hubo, diversidad, incluso discrepancias fuertes en algunos temas, pero siempre culminábamos con unidad de acción y un talante unitario. Y hoy eso está en cuestión. El tono de las discusiones, las cosas que se dicen, no es meramente un tema de que discrepo con tu visión. Hay una cosa que se alimenta en pero las vos pensás redes que en las redes y no pensás que hay como motivos de fondo, ¿no? Puede haber, como había antes. A mí me parecía de la mismo extremadamente legítimo. A ver, era mucho más grave en la discusión si firmábamos o no un TLC con Estados Unidos que ir a una reunión, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, aquello que generó discrepancias fuertes. Esto es una reunión donde se quiere organizar una persecución de la izquierda a nivel mundial. No, y que ya el gobierno dijo que eso era inaceptable. Por eso digo, digámoslo todo, es ¿no? otro nivel. Lubetkin el otro día. Lo que dijo que era inaceptable fue que se mencionara el MLN. Bueno, que catalogaran al gobierno. Pero no es lo único que. No es lo único. A ver, no te voy a defender eso. No entiendo, pero. Pero no, lo que quiero igual poner un poco en la balanza. Quiero decir que hubo cosas en el pasado. Subirse un portaaviones. Es brava, No, porque me parece que tampoco podemos subestimarlo. Yo no lo subestimo, pero firmar un TLC con Estados Unidos en aquel momento. No se firmó, no se llegó a firmar. Pero no se llegó a firmar porque hubo un debate político explícito en el Frente Amplio. El canciller se opuso al presidente en aquel momento. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que hubo problemas gruesos en el pasado que de todas maneras se procesaron con otra fraternidad, con diferencias, con unidad de acción y con otra fraternidad. Y yo creo que se ha ido perdiendo un poco de fraternidad en las formas de discutir, se ha ido con las redes de por medio también, pero va en lo que es la sociedad, cambiando la ponderación entre lo que significa discrepar, tener unidad de acción y relacionarnos fraternalmente. Eso para mí es preocupante y aspiro a que de cara al Congreso podamos sentarnos alrededor de una mesa todos los sectores políticos del Frente Amplio en clave de un nuevo pacto político en ese sentido que nos dé vuelta un poco la pisada. O sea, yo creo que desde la cúpula del Frente Amplio hay mucha responsabilidad para lograr esa reversión de este panorama que es preocupante. Un nuevo pacto político, pero que se sigue llamando Frente Amplio. ¿O estás pensando en organizaciones más? Estoy hablando del funcionamiento y los relacionamientos en el Frente Amplio. Muchas gracias, Mario Vergara, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Hacemos un corte y nos tomamos un café acá con Víctor Hugo Popia velando. Para mí va a ser el cuarto café del día. Vean. Vamos a un corte. Con mucho cariño yo estaba ausente. Legítima Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 10. Por Caras y Caretas TV. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT.
¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. Clienta posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas. Y no me pierdo venir a los supers de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos. Los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afiliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya estamos tomando acá un café con Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien, bien, bien. Popi. Estoy escuchando Anunciando Sol, que no lo encontré. Muy mañana. Él. No, porque estás hablando de cualquier día. No pasa nada. La gente ya sabe que esto nosotros lo estamos grabando. Popi, con este frío, el cuerpo te pide algo rico y calentito. Y hay pocas cosas mejores que un buen fondue. Granja Naturalia tiene el pack perfecto para hacerlo. Queso emmental rallado y una botellita de vino blanco. Todo listo para preparar en minutos. A ver, lo tenemos por ahí, el zócalo, qué lástima. Fondue de verdad, con ingredientes de calidad, ideal para una noche fría en familia o con amigos. Y si hablamos de queso, Naturalia tiene para todos los gustos. Parmesano, Uruguay, Colonia, Maasdam, Provolone, primera calidad y además todos libres de gluten. Lo podés encontrar, los productos de Granja Naturalia, en todos los supermercados del país. A veces muestro hoy no tengo acá la caja, pero a veces muestro, es buenísimo el pack. Sí, pero no de Naturalia. También tengo, mira, si vos ves que el buzo no me queda espectacular, es porque soy yo el que está mal. La percha. La percha, no es el buzo. Pero esto es de Polanco. Lindísimo buzo de Polanco. Recordá que en polanco.uy está el sale todavía de Polanco, con 40% de descuento de los cambios de temporada. Y además, podés ir a Solano García 2494, ahí enfrente del shopping de Punta Carreta, acá en Montevideo. O tenés también local en Durazno, en Florida, en Paysandú. Pero fíjate ahí en Polanco.uy porque realmente es muy bonita la ropa de Polanco. Y yo la recomiendo mucho. ¿Cómo andas, Popi? Bien, bien. Estuve charlando un rato acá con el intendente. Yo le decía cuando salía que he visto mucha obra en las calles de Montevideo. Bueno, está haciendo gestión. Y ahora, como él logró en el primer año, para mí hay que reconocerlo eso, logró paz para todo el periodo con el sindicato. Un acuerdo, un convenio colectivo acordado y votado por la Asamblea. Logró los votos para los fideicomisos, que para eso te necesitaba, o para el endeudamiento necesitaba 3 votos de la oposición, porque estaba mayoría especial. Los logró. Y logró sanear las cuentas que venían muy tensas del periodo anterior y logró en el primer año quitarse el 75% del endeudamiento. Entonces, claro, quedó en buenas condiciones para hacer gestión. Y tiene ahí un plan con el tema de la limpieza y lo está llevando adelante. Entonces, está muy confiado. Yo también estoy confiado en que la Intendencia va a lograr
el cambio del tema de la limpieza con que lleva a Leo Berú, porque conozco bien a Leo Berú, me doy cuenta de lo que está haciendo, además conozco su capacidad de trabajo y además hay una estrategia que pienso que va a funcionar. Y bueno, lo otro no sé, lo del transporte. Hay que verlo, pero es una gran inversión que va a hacer con el Ministerio de Transporte. Pero no es solo de la Intendencia, por eso Bueno, pues son las prioridades. Entonces yo creo que si lo lográs, después la gente demandará otras cosas. No, el punto crítico va a ser la basura, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que le va a ir mejor, vas a ver. Lo que pasa es que demora eso, cambiar todo un sistema de recolección, de pasar de ¿cómo es? Los contenedores a esto individual y todo eso, es un cambio muy importante. Bueno, Popi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, me llamó la atención la declaración del Partido Nacional pidiendo la renuncia de Negro, ¿no? ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención de que qué apuro que tienen, te digo. Pasa que se hizo la presentación del observatorio y te acordás que el primer trimestre se habían reducido los homicidios, pero en el segundo trimestre aparece que aumentaron y estaban... Es brava la situación, ¿no? Es bravo, sí. Pero Y se la cobraron. Porque además hay una cosa, a mí me parece que hay que tenerla en cuenta. No se resuelve la situación de la inseguridad en 5 años, con un ministro solo. Va a llevar años eso. Porque además no solo es represión del delito. Es como decía Tabaré, ¿no? Ir a las causas del delito también. Paralelamente, las dos cosas juntas. Sí, pero hay muchas cosas que están pasando. La estrategia de seguridad pública que presentó el ministro Negro, el Plan Nacional, ¿sí? Entre otras cosas, requiere también que la rendición de cuentas se apruebe en determinados fondos, que la oposición los retasea. Porque es bravo, le voy a decir renuncie, pero necesitas fondos para más policías acá en el interior y eso, y te la complican, ¿sí? Pero además hay un fenómeno que vos señalás ahí, que cambió el delito. Apareció un fenómeno nuevo, que no es fácil de combatir, pero no va a ser fácil para la izquierda, pero tampoco para la derecha si tomara el gobierno. No es un problema de que no le das confianza o no le das respaldo a la policía, es otro tema Sí, que además en ningún lado del mundo, gobierno de derecha o de izquierda, se ha resuelto sobre la base de declarar la guerra al narco, ¿no? Porque hay un tema de fondo ahí, que obviamente Uruguay solito no lo puede resolver, que es las drogas tendrían que estar reguladas, sacarle el negocio al narco. Yo recuerdo siempre cuando le preguntaron en aquel reportaje famoso, entrevista famosa a Marcet, de verdad, en Canal 4, si estaba a favor de legalizar la droga, dijo que no. Claro, rompes el negocio, ¿no? Entonces, esa es una parte, porque en todo el lado del mundo, sobre todo en América Latina, el combate a la droga no ha sido exitoso. No ha sido exitoso. Puede tener alguna batalla resuelta, pero a la larga, fíjate los países, ¿no? Incluso con gobiernos de izquierda que han trabajado bastante bien el tema. México, Brasil, ¿no? Colombia. Ecuador ya es un disparate lo que pasa, ¿no? Paraguay. Un presidente narco, ¿te acordás que lo denunció Estados Unidos? No la izquierda paraguaya o la justicia paraguaya, ¿no? Cartés. Cartés. Ahora está arreglado con Estados Unidos, ¿no? Sí, ahora sí. Hicieron lo mismo con el de Honduras, ¿no? A veces había estado preso en Estados Unidos y lo liberó Trump. ¿Sabes por qué estaba preso? Por importar 400 kilos o toneladas, no sé, 400 kilos de cocaína para Estados Unidos. Juan Orlando Hernández. Además, hay una cosa que siempre dicen. Es notable que parece que en Estados Unidos no hubiera cárteles, ¿no? Lo hablamos alguna vez. ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos?
el principal consumidor de todo lo que se produce en Latinoamérica, en América del Sur, ¿no? No se sabe. Y no es legal, y ahí no se persigue. Vos has escuchado que cayó el cártel de Denver, yo sé, el cártel de California, el No, cártel no, de no, Nueva ni York. idea. Ni idea. Poppy, ¿qué pensás de la situación que se produjo entre el gobierno, el equipo económico y la central de trabajadores por el tema Sí, de la SAFAP? pienso mal. ¿Qué pensás? Pienso que se equivocó, que estuvo mal el gobierno, ¿no? Porque además todo está prefigurado, me parece, ¿no? Creo Vos que decís lo que ya hablamos estaba arreglado de antes. cuando Empezó a hacerse esas reuniones esas psicoterapéuticas. 60 días Mm. en reserva, ¿no? Ese diálogo. Estaba clarísimo que estaban No, negociando. claro, algo iba a pasar que no era bueno, ¿no? Porque fueron negociaciones para modificar lo que había resuelto en el diálogo social. Ahora yo me pregunto, pues tiene que ver con los equilibrios de poder. ¿Eso lo resolvió el Consejo de Ministros? ¿O no? No, el equipo económico tiene que mandar el proyecto de ley. Y lo tienen que firmar, supongo, ¿no? El proyecto de ley lo va a tener Lo que tiene que firmar firmar varios ministros. el presidente, por lo menos. Bueno, por eso, pero el proyecto de ley ya no es ya no desvincula a la SAFAP de la gestión de los Se usuarios, saca el paso intermedio. sino, bueno, dicen que es un paso intermedio, pero en los hechos, ¿por qué es un paso intermedio? Porque achica las comisiones. No. Yo digo, se saca el paso intermedio que estaba en el diálogo social. Eso sí, pero No. se ha dicho, el gobierno al final no va por la alternativa que se había recomendado en el diálogo social, sino por un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? ¿Por el que va? Achicar las comisiones. Sí, pero le permite invertir en el exterior. Claro, pero además eso de achicar las comisiones se ha hecho en varios gobiernos. Incluso gobiernos del FA, que se estableció un promedio entre las La comisiones pública y la FAP República. la FAB República, ¿no? Mm. Con las otras. Entonces eso no es novedoso. Y después el tema de poder invertir en el exterior, que tenía un límite, ¿no? Ahora no sé qué queda liberado eso. Bueno, no sé si exactamente es liberada la palabra, porque no tengo claro, pero sí que se le permite invertir más. Más, claro. Y eso es un peludo regalo, porque eso no estaba. Es un riesgo. Yo creo que una marcha atrás. Pero me parece que es parte. Porque además hay otra cosa que te voy a Además, decir. esto es ligado a una cosa la emisión que se hizo. Que es un detalle, que es un detalle. Esa resolución del MEF, ¿no? Fue escrita en español e inglés. ¿Por qué en inglés? Para calmar a las fieras, a los fondos. Ah, ¿sí? Sí. Y vos fíjate que después lo que viene lo que vos decís, después hubo una emisión que a diferencia de la anterior, que eran unidades previsionales, no tuvo resultado. Esta sí. Porque la preocupación, me parece, del equipo económico, las reglas de juego se mantienen, ¿no? Si las reglas de juego... Yo creo que hicieron ese anuncio y después hicieron la emisión. O sea, todo previsto para que no les aumentara los intereses. Sí, una emisión con un interés del 704, ¿no? Ujú. Que Y después tuitearon los dos, tanto Martín Valcorba, que va a estar el martes, en Legítima Mañana, como el ministro de Economía. Bueno, esto se debe a la gran confianza que inspira Uruguay, cosa que es cierto, o sea que, ¿no? Pero también... Pero generas confianza a costa de qué. ¿A qué costo, no? A que hacer lo que te dice el capital financiero. Bueno, en este punto. Está bien, yo digo, voy a tener la confianza de Trump si le digo que Si vas a la ingreso al reunión escudo con de las Marco Rubio Américas, ¿no? y llevas la bandera. ¿Vos sabías Claro. que fueron dos, no fue uno? Sí, Fue el sabía, embajador sí. y el otro llevó la bandera. Otra cosa que Esa brava, eso se discutió en el Consejo de Ministros, eso. No, pero se discutió en el secretariado. Fue a la Del mesa FA, política sí. Lubetkin, y según los reportes que yo leí, por ejemplo, el de búsqueda dice que no tuvo apoyo de nadie. No, fue muy duro, me dijeron la reunión. ¿Sí? Para mí,
las molestias con Lubelkin son importantes. Sí, pero yo te digo, pero no es solo Lubelkin. Pero el presidente lo banca. Lo banca, claro, porque es... Nadie... si fuera así, que era solo Lubelkin, lo llamás al orden, ¿no? El presidente. Sí. Pero no. Yo creo que una cosa de ese estilo no se hace sin el aval de la torre ejecutiva, ¿no? No se hace. Sí. Como tampoco se hace sin el aval de la torre lo de la AFAP, ¿no? Lo del documento de economía. Ninguna de las dos cosas se hace. 3 cosas. La reunión con la AFAP, el documento y esto de la conferencia de Marco Rubio, ¿no? Son cosas que... Porque uno tiene la tendencia siempre a... Bueno, esto es obra de Lubelkin, esto es obra de O'Donnell, pero no actúan solos, ¿no? Eso es el presidente, por favor. Presidente. Yo creo que sí. El aval del presidente, lo convencieron, o se convenció, yo qué sé. O dio la orden. O dio la orden. Vos fíjate que lo que dice Lubelkin, por ejemplo, pero pensamos en Mandar al canciller. mandar al canciller. Después a uno de Montevideo. Pero fue el embajador. Y el embajador en Estados Unidos no es cualquiera. Bueno, es una decisión del presidente. Para mí es clarísimo eso. Ahora, lo que me llama la atención, te voy a decir así. Y lo único que te quiero decir es que yo no compro que no sabían lo que era esa reunión. No, pero además hay una publicación que yo la tengo escrita acá, pero vos la has dicho 1000 veces. Ya se sabía que era sobre el terrorismo o los peligros de la extrema izquierda, ¿no? Ya se lo publicado antes. Además, porque Lubelkin yo lo escuché en el streaming del diario El País y decía que era todo confuso, que había sido todo muy confuso, ¿no? Y no. Tampoco me resulta raro también la declaración del FA, del secretariado, de que fue engañoso. Porque plantearon eso, pero yo no es así. Bueno, yo lo vine diciendo varios días antes. Además, esto es lo que la gente sabe, que es esta reunión del jueves. El lunes, en el documento que saca el secretario de Estado, para decir que Cuba es la responsable durante 70 años de desafiar a la civilización occidental y de todos los movimientos y que marca la política macartista interna en los Estados Unidos y la persecución, en ese documento, del cual el gobierno no habla, también se menciona a los Tupamaros. No dicen nada. No, por otra parte, es anecdótico lo de la mención de que se hace el MLN. Es para decir, porque ustedes saben que los 70... Hace 50 no van al fondo. El fondo es otra cosa. El fondo es que se está organizando una persecución contra la izquierda. Y vos no sos capaz de defender. Yo qué sé, yo me molesto con eso. Decir que está mal que se nombra a una parte de la fuerza política, pero no era el centro ese. No era el centro. Y además no es que es irrelevante. Yo creo que es lo mismo también que sin nada, simplemente es una interpretación histórica de que es lo que menos me importa. Es decir, que en los años 70... Hace más de medio siglo eso. Sí, y yo creo que vos sobreactuás esa respuesta a eso para no hablar de lo otro. Lo otro es lo grave. Claro. Que te está diciendo que están disponiendo todos los organismos del Estado y recursos para perseguir a la izquierda. Y además que te digan que existe un resurgimiento del terrorismo de izquierda. Decime, supongamos que la guerrilla, el MLN, lo que sea, o la FARC fueron terrorismo. Supongamos que eso es así. ¿Hay un resurgimiento? Porque lo que vemos es terrorismo de derecha. En Europa, en los Estados Unidos, que marchan así los nazis en las calles. ¿Cuál es el terrorismo de izquierda que estaría resurgiendo? ¿Hay guerrillas ahora? El terrorismo del Estado, ¿no? Porque ICE en Estados Unidos... ¿ICE es terrorismo de izquierda? ¿Bukele poniendo preso a 90.000 personas es terrorismo de izquierda? ¿A qué se refieren? No hay una guerrilla activa en América Latina, salvo las que pueden quedar como remanentes en Colombia. Sí, son residuos, sí. Que además son más bien narcoguerrillas, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el terrorismo de izquierda? ¿Dónde está surgiendo? Y ellos más lo identifican. Y dicen, es Antifa. Son los movimientos antifascistas, contra socialismo democrático. El socialismo democrático.
Nombran a Bernie Sanders también, ¿no? Y a Pablo Iglesias, y a Hassan Piker. ¿Cómo podés ir a esa reunión? Yo no lo puedo creer, no, puedo creer cualquier cosa, pero no me digas que no sabes lo que es. Pero hay otra cosa. Sin sacarte la foto, más. Foto de familia. Pero fíjate que hay otra cosa, que es porque están inscribiendo a Uruguay en la lógica esta de Trump, que es una lógica intervencionista con el tema del narcoterrorismo, ¿no? Fíjate que Lubekin lo dijo en el streaming ese del diario del País. Vamos a firmar el compromiso de Santiago. Viste, el que Kast le vino a ofrecer a Orsi, que es una especie de sucursal del escudo de las Américas, una sucursal regional. Y está la lógica esa de que todo es narcoterrorismo, ¿no? Que más le permite a Estados Unidos, como fue en Ecuador, tiene una legislación que le permite que Estados Unidos intervenga en el combate al narco, ¿no? No estuvo el Plan Colombia también hace años, ¿no? Pero lo nuevo es eso. Y yo creo que, yo vi, por ejemplo, no sé, Delcy Rodríguez dijo otra cosa, pero en principio habían dicho otra cosa diferente. Cuando el Niño Guerrero, es un misilazo eso, que explota la casa, el búnker donde estaba, ¿no? Porque yo qué sé, cuando agarraron al Chapo Guzmán, entonces que lo agarró México, ¿no? Son otros operativos, no son misilas. Me recuerda lo de las lanchas en el Caribe, ¿no? Eso es todo Estados Unidos. ¿Sabías que el viernes algunos sobrevivientes de esos ataques en Ecuador, que eran, y ahora más se sabe que en Ecuador, que en Colombia, que en México, eran campesinos, eran pescadores, no eran ningunos narcos. Ya se sabe, ¿no? De los sobrevivientes, algunos fueron torturados, fueron cualquier cosa. Hay una fiscal en Ecuador que estaba siguiendo el caso de los hundimientos de las lanchas. ¿Y sabes lo que pasó? Desapareció. La asesinaron en la calle el viernes. Oh. La ejecutaron en la calle, a plena luz del día. A la fiscal que investigaba los ataques de Estados Unidos. El día viernes en Ecuador la asesinaron. Yo, que sigo todo, te digo, mira lo que estamos, ¿no? Vos me podés decir, bueno, pero en Ecuador hay muchos asesinatos. Es raro. Acá, mirá. La fiscal, te estoy mostrando a vos, pero capaz que le mostrar. Asesinan a la fiscal, no sé si se ve, que investigaba estos casos, ¿no? Los ataques estadounidenses contra pescadores ecuatorianos y las denuncias de tortura. Escena del crimen del asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y su hermana, Olinda Bravo. A plena luz del día, alrededor de las 11 de la mañana. Bueno. Y ella era la fiscal encargada de investigar los ataques de Estados Unidos contra 3 embarcaciones ecuatorianas y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes. Fue asesinada a tiros en la ciudad costera de Manta. Imagínate. Bueno. Cosas que pasan. Y a eso fuimos. Yo no sé, no quiero relacionar, que simplemente... No, pero es la lógica esa de la intervención, como si que afecta a la soberanía de los países, ¿no? Muy claro. Y estamos dispuestos a eso, parece. El PIT-CNT resolvió el jueves hacer un paro general, parcial para el 11 de agosto. ¿Vos pensás que esto, qué tanto deteriora la relación del gobierno con el PIT? Yo creo que la relación con el PIT viene después del tercer gobierno del FA, incluso durante el gobierno de la calle Pou,
no viene en sus mejores momentos. Acuérdate que los dos plebiscitos que se hicieron, uno que el FA estuvo en contra. Bueno, pero con ese dato, de todas maneras, este gobierno ahora tenía, me parece a mí, se había hecho el diálogo social, se está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, iba a ir un proyecto de ley para bajar a 60 años, ¿no? Va, O sea, sí. yo pensé, bueno, está tratando de encauzar. Sí, pero también hay que País industrial, que son... escudriñar algunas cosas, porque lo de los 60 años, sabes cómo es, ¿no? Está bien, pero estaba como mejorando, pensé yo, el relacionamiento. Y con esto me parece No sé, que yo te decía, esos plebiscitos que impuso el FA primero, el 1%, el 6+1, ahora esto. Yo creo que uno no puede simplemente pensar, este es el diagnóstico de esto. Hay que ver cómo se sale de esto, ¿no? Y yo creo que hay para que Uruguay deje de ser porque la política internacional era, por ejemplo, pasar por debajo del radar. Pero el radar está muy bajo, no pasás por debajo del radar, ¿no? Fíjate que nos metieron los aranceles, 12,5. Y las no visas para trabajo también siguen vigentes, ¿no? Y cuando se fue al portaaviones era para que no nos pusieran aranceles. Entonces, yo creo que hay que ver una oportunidad de reencauzar la política internacional, pienso yo, teniendo el ejemplo de México con Schuman, es que Lula pueda ganar las elecciones en Brasil. Y después hay que ver cómo se comportan los movimientos progresistas en países como Colombia, que son la mitad, ¿no? Y Perú, que es casi otra mitad, aunque es menos organizado, ¿no? Perú que Colombia. ¿Y el resto? Por ejemplo, la rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas, al final, se me fue toda una mayoría. Está claro que la oposición tiene intereses distintos a los del gobierno del FA. Pero además, la rendición de cuentas, en definitiva, se vota, anunciar el voto negativo, que habrá que verlo, en general, porque contaban con que iba a rendición igual, ¿no? Con el apoyo de Cabildo. Yo escuché a Maní Río también en el streaming ese que nombraba, y puede haber una postura de apoyar la rendición y ir a pelear los artículos que vos entendés que hay que cambiar. Entonces, la oposición, lo que hizo la oposición política, lo hizo fue tirarle todo el fardo a Cabildo, para no quedar tan pegados, ¿no? Pero y además hay que ver también qué pasa con los legisladores del interior, ¿no? Que a veces responden más a su intendente que a las autoridades nacionales o a la bancada del FA, ¿no? Del FA, de la coalición republicana. Entonces, no hay que hacerse muchas ilusiones, pero me parece que hay algunas cosas para ver, para negociar, para intentar resolver, ¿no? Ahora, lo que sí me parece que hay que dejarse embromar con la concepción frutillita del país, ¿no? Frutillita digo yo que estamos todos en la misma, no nos diferenciamos mucho, porque además eso es lo que va desencantando a la gente también. Porque yo no sé quién se le ocurrió decir que la gente votó, que la gente quiere que los políticos se entiendan. No, la gente quiere que le resuelvan los problemas que tiene, no que los políticos se entiendan. Y si se entiende, para resolver los problemas que tiene. Y no importa si se tratan bien y comen asados juntos o
o sea, sin discurso, o se presentan en el acto público todos juntos. El problema es si yo llego a fin de mes o no llego a fin de mes. Si hay más seguridad o hay menos seguridad. O sea, más gente en la calle o no. Si hay menos pobreza infantil o hay más pobreza infantil. Eso es lo que hay que resolver. Y eso significa tener ahí hay intereses contrapuestos. Es que incluso en el plano ideológico queda muy claro con esto de las transferencias. Si son efectivos y pueden hacer cualquier cosa, o son con tarjeta, entonces vos limitás lo que pueden hacer. Como las TUS, ¿no? La tarjeta de Uruguay Social. Entonces, esa diferencia, yo creo que polarizar en ese sentido está bien. En el sentido de, bueno, la resolución del problema de estos pasan por acá y no por allá, ¿no? Entonces me parece, el problema no es restringir el uso de la tarjeta o el uso de las transferencias, es habilitar el uso de las transferencias y además buscar, por otro lado, cosas más profundas, más estructurales para resolver el tema de la pobreza, ¿no? Que yo decía hoy conversando fuera, al Frente Amplio le falta un relato de hacia dónde quiere ir. Porque si el relato que surge es cuidamos el déficit fiscal, cuidamos lo que nos dicen las empresas de riesgo, ¿cómo se llaman? Las que establecen el riesgo del país, ¿no? Si cuidamos todo porque haya inversión en el país y no cuidamos las otras cosas, bueno, está. Si acá vos te das cuenta que vos elegís de satisfacer a la calificadora de riesgo con el tema de la SAFAP y no a los jubilados y pensionistas, a los trabajadores. Entonces, en esas cosas hay que confrontar. No se puede estar bien con todo el mundo así. Pues si no te van llevando al terreno de ellos. Acá te llevaron al terreno de ellos, ¿no? Te llevaron al terreno de que esto tiene que ser así, seguir así. Y yo recuerdo siempre que el Frente Amplio en el Congreso 2003, cosas que van cambiando negativamente de mi forma de ver, el Congreso que definía el programa para las elecciones del 2004 se decía derogar la SAFAP. Y derogar la SAFAP en el 2003 terminamos en esto, ¿no? Hubo pasajes intermedios, ¿no? Pero terminamos en esto. Entonces, si vos no dejás claro qué es lo que te diferencia de los otros y cuál es el camino que vos querés recorrer, es muy difícil entusiasmar a la gente, ¿no? De ahí malestar. Que me decían, yo qué sé, el malestar se transforma después en desilusión. Y la desilusión no provoca actividad. Y no organiza. No organiza. Popi, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene. Es 26 de julio. Mañana se va a hacer una actividad en homenaje a un nuevo aniversario Asalto en Moncada. Del asalto en Moncada. Pero en este contexto, que no es el mismo contexto que en otras oportunidades, voy a ir, ¿no? Voy a intentar ir mañana, creo que 7:30 de la tarde, ahora te voy a decir exactamente, en el Teatro de Galpón. No, a las 7 de la tarde. Además de la oratoria, va a haber artistas. Va a estar Numa Moraes, va a estar Andrés Estañaro, Marcel Cabrera, que es un cubano uruguayo que hace como rap, y Maine Hermo, que es amiga. Maine Hermo también fue la telonera de Silvio. Canta muy bien Maine. Una vez estuvo en Legítima Defensa Segunda Dosis, hace unos años, ¿te acuerdas cuando venían y hacían recitales acá? Me encanta como... bueno, va a ser mañana a las 19 horas en el Teatro de Galpón. Así que la gente que quiera acompañar puede hacer en este nuevo aniversario. Mañana no. Mañana, lunes 27. Ah, yo pensé que era el 26. Este Popi es tremendo. Este programa, Popi, como siempre, sale los domingos. No, pero yo pensé mañana. Tremendo, Popi. Pensé que estábamos hablando No, del ya 26. entendí que entendiste que era el 26 mismo. No, es el 27, lunes 27. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Mañana nos vemos también en Legítima Mañana. Soy Leandro Liz, esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis. Sácate el antifaz, te quiero conocer, tus ojos por el fondo buscando mi ansia, tu risa me hace
corazón, detrás de tus envíos todo el año igual.